Bueno, muy bien. Demos gracias a Dios por estar aquí reunidos celebrando este tiempo donde recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice uno de los cantos que repasábamos: ven a mi corazón, ven a mi corazón, oh Cristo. Sí, esa es la esencia del Evangelio, esa es la esencia de la predicación, que el Señor Jesús viva en nuestros corazones. Y no estamos hablando de palabras bonitas, palabras que hacen soltar la lágrima, no, estamos hablando de algo que perdura, algo que es trascendente, que va más allá de nuestras propias vidas. Si cuando recibimos al Señor Jesucristo y Él mora en nosotros, en nuestro corazón, eso es para siempre. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias en el siguiente pasaje que les voy a comentar, Romanos 15, versículo 13. Lo vamos a leer, lo siguen con la vista, yo lo comento, Romanos 15, 13. Caray. 15, 13, muy bien. ¿Ya todos lo tienen? Yo creo que sí, ¿verdad? Dice: y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar para poner en manos del Señor este tiempo. Señor, te damos gracias, Señor, en este momento. Pedimos, Señor, que la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, se haga, Señor, manifiesto en este lugar, en esta hora, Señor. Que pongas, Señor, siempre la buena disposición en cada corazón, Señor, para escuchar tu palabra y aprender de tu palabra, y que llegue el convencimiento, Señor, de que solo tú eres la verdad, Señor. Tú no nos enseñas el camino a la verdad, sino que tú eres la verdad. Y con ello, Señor, podamos transformar nuestra vida, seguir tus mandamientos, seguir, Señor, tus estatutos, seguir tu palabra, Padre. Gracias, Señor, te damos por toda esta bendición, Señor, de escuchar tu palabra. Capacítame, Señor, espiritualmente, Señor, para anunciar, Señor, esta palabra, que no sea yo, Señor, el que hable, sino que seas tú, Señor, en este momento, Señor, y que así como dice tu palabra, que el Espíritu Santo nos enseñará y nos recordará todas las cosas. Así en este momento pedimos que tu Santo Espíritu sea quien nos enseñe y nos recuerde todas las cosas, de tal manera, Señor, que haya un cambio, Señor, en nuestra manera de pensar, un cambio en nuestra percepción sobre las cosas, Señor, de acuerdo con tu voluntad. Todo te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Fíjense que normalmente en las iglesias, en esta fecha, se suele predicar el pasaje del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Cómo se dio todos los acontecimientos, lo del pesebre, ¿verdad? Los pastores, los magos, ¿verdad? Y todo eso que la Biblia narra. Sin embargo, ¿verdad? Pues quise ser un poco distinto en cuanto a lo que tradicionalmente se habla. Y quise escoger otro tema, aunque relacionado también con este tiempo. Se dice que esta época es la época de la esperanza, ¿sí? Y todo el mundo lo dice y lo repite. Sí, estamos en el tiempo de la esperanza, hay que dar porque estamos en el momento de la esperanza y hay que ser buenos y hay que dar regalos, ¿verdad? Porque eso simboliza, etcétera, etcétera. Pero finalmente, ¿qué es? ¿Cómo podemos definir la esperanza? Básicamente la esperanza es un estado de expectación sobre lo que Dios hará. Es un estado de estar esperando qué es lo que Dios va a hacer y cuándo lo va a hacer, ¿sí? Pero no implica duda,
implica que lo hará. Sin embargo, no sabemos cuándo, ni cómo, ¿verdad?, ni en dónde, pero sin embargo, sucederá. ¿Sí? Eso es lo que viene siendo la esperanza. La transformación de una persona no puede completarse si el Espíritu Santo no infunde en ella la esperanza. Y sobre todo verdadera esperanza, porque la gente necesita esperanza en situaciones difíciles en las que vive. Gente que ha sufrido experiencias traumáticas necesita esperanza. Gente que donde ha fallecido un ser querido necesita esperanza. Gente que ha perdido el empleo necesita esperanza. Gente que ha luchado por solucionar algún problema durante larguísimo tiempo necesita esperanza, porque pues, finalmente muchas veces se desaniman. Y finalmente las personas también que han tomado decisiones en su vida fuera de los patrones bíblicos también necesitan esperanza. Y cuando estoy diciendo todo esto, prácticamente puedo decir que todas estas personas necesitan de Cristo. ¿Sí? Finalmente Cristo es la encarnación de la esperanza. ¿Sí? Es como que un tanto inexacto, no incorrecto, pero inexacto decir, Cristo nos da esperanza. Es más bien, Cristo es la esperanza. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo este concepto, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice de acuerdo con la enseñanza bíblica? Muy bien, antes de continuar, quiero mostrar un imagen, sí. Esa imagen viene sobre de qué manera la Biblia habla de la esperanza, lo que dice la Escritura sobre la esperanza. ¿Sí? Y entonces vamos a ver aquí unas cosas que son buenas que sepamos. No, estos pasajes no los vamos a buscar, no nos daría tanto tiempo, ¿sí?, sino que los vamos a ver ahí. Si alguien los quiere anotar o después quiere que se los pase, pues ahí se los paso. Luego hay otros pasajes, son los que sí vamos a estar buscando. Muy bien, dice, la esperanza produce un gozo que permanece aún en medio de las pruebas difíciles. La esperanza produce perseverancia. Estamos hablando de la verdadera esperanza bíblica, ¿verdad? La esperanza produce confianza. La esperanza produce mayor fe y amor. La esperanza produce creciente energía y entusiasmo. La esperanza produce estabilidad. La esperanza produce más íntima comunión con Dios. La esperanza produce pureza personal. Otra vez, no estamos hablando de un concepto abstracto. ¿Sí? No estamos hablando de una clase de valores donde toca revisar la esperanza. Estamos hablando de Cristo. Porque si ustedes quitan la palabra esperanza, ¿sí?, y ponen la palabra Cristo, van a ver que también es el mismo Cristo el que produce gozo, ¿sí?, en las pruebas difíciles. Es el mismo Cristo el que produce perseverancia. Es el mismo Cristo el que produce confianza. Es el mismo Cristo el que produce mayor fe y amor. Es el mismo Cristo el que produce creciente energía y entusiasmo. Es el mismo Cristo el que produce estabilidad. Es el mismo Cristo que produce más íntima comunión con Dios. Es el mismo Cristo que produce más pureza personal. ¿Sí? Y esto es algo que tenemos que destacar. Esto es la verdadera esperanza. Porque hay verdadera esperanza y falsa esperanza. ¿Sí? El mundo vende falsas esperanzas. El sistema, la cultura, ¿verdad?, el gobierno, etcétera, vende falsas esperanzas en el 99% de los casos, si no es que hasta más. Entonces tenemos que distinguir entre lo que es una esperanza de acuerdo con la Biblia y una esperanza falsa de acuerdo con el mundo. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a ver ese contraste, el contraste entre la verdadera y la falsa esperanza.
y vamos a empezar a ver unas ciertas características de la falsa esperanza para poder distinguir lo verdadero. La falsa esperanza se basa en ideas humanas tocantes a lo que es placentero y deseable. Eso es una falsa esperanza. Yo tengo la esperanza de no tener nunca problemas. Yo tengo la esperanza de nunca batallar en la vida. Yo tengo la esperanza de conseguir el carro que yo deseo. Yo tengo esperanza de tener la casa que yo deseo. Finalmente, son solamente deseos que me generan placer y que yo los anhelo, ¿sí? Pues podrán cumplirse o no, ¿verdad? Pero esa no es la esperanza que nos enseña la Biblia. Vamos a ver, para un pequeño ejemplo, vamos a ver Juan 16:33. Juan 16:33. Muy bien, ya todos lo tienen por ahí, creo que nomás aquí, esperando. Muy bien, ya está. Juan 16:33 dice así, síganlo con la vista. Son palabras de Jesucristo, dice, estas cosas os he hablado, o sea, le hablaba a sus discípulos, para que tengáis paz en mí, o para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. ¿Qué dice, verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo porque yo he vencido al mundo. Yo soy más poderoso que el mundo. Y aunque tengas aflicción, ¿sí?, vas a tener mi protección. Pero no dice que vas a tener ausencia de aflicción. No dice que no vas a batallar nunca en nada. No dice que vas a ser librado de toda situación de incomodidad, ¿sí? Esperar esa situación es una falsa esperanza, porque la Biblia no promete una comodidad perpetua. La Biblia no niega la realidad del mundo en el que vivimos. ¿Sí? La Biblia no nos promete una especie de paraíso, una panacea, ¿verdad?, donde vamos a estar comiendo palomitas, ¿verdad?, y viendo películas, disfrutando de la vida sin ningún problema a nuestras anchas. No promete eso, ¿sí? No se puede negar el hecho de que habrá aflicción. No se puede negar el hecho de que habrá cosas que deseamos y que no vamos a conseguir. ¿Por qué? Porque no está en el plan de Dios, no está en el propósito de Dios que las obtengamos. ¿Sí? Y Dios quiere que veamos su mano, aún también en aquello que no logramos conseguir. ¿Sí? Entonces, esta falsa esperanza tenemos que detectarla. Otra falsa esperanza es la siguiente. La falsa esperanza en pensamientos místicos o de magia. Esto, pues podemos decir, sí, las hechiceras, ¿verdad? Pues bueno, pues sí, pero a veces no cantamos tan mal las rancheras y nosotros hacemos de nuestra fe una especie de fe mística y mágica. Por ejemplo, existió el caso de una persona con problemas económicos que visitó una agencia de automóviles, caminó alrededor del automóvil más lujoso que encontró, dio 7 vueltas, extendió sus manos sobre el automóvil y lo reclamó para ella. Y reclamó el automóvil. Yo reclamo en el nombre de Jesús este automóvil, ¿verdad? Y va a ser mío, ¿sí?, porque el Señor me ha dado la autoridad, ¿verdad?, para tener este automóvil lujoso y salir de mis problemas económicos.
pensamiento mágico, ¿sí? Pensamiento místico, ¿sí? Dios no se va a mover así, y menos aún, si tiene una persona problemas económicos por sus propias decisiones, porque está así por su propia responsabilidad, ¿sí? Otro ejemplo, ese es el ejemplo de verdad, no creo que es una invención, ¿verdad? Sucede. El otro caso es algo que se conoce como bibliomancia. ¿Sí? La bibliomancia finalmente es, pongo la Biblia aquí, cierro los ojos, la abro, pongo mi dedo, así, el versículo que señale, Dios me está hablando, Dios me está diciendo algo, ¿verdad? Para mi vida. Pues es que la Biblia no es un oráculo, ¿sí? La Biblia no es un amuleto. Si no obedeces lo que la palabra dice y si no vives de acuerdo a lo que la palabra te está diciendo, ¿sí? Pues la palabra no te va a hacer ningún efecto por sí sola, ¿verdad? ¿Sí? No es el tarot, ¿verdad? Ni cosas de ese estilo. Y luego pues hay personas que luego cuentan, no, es que le hice así, ¿verdad? Cerré los ojos, abrí la Biblia, puse mi dedo y me salió Éxodo 16:33, que significa, lo consulté y dice, un gomer es la 10ª parte de un efa. ¿Qué me quiso decir? Pues quién sabe, ¿verdad? Sí. O consulté, ¿verdad? Hice la misma maniobra, Mateo 1:8. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Pues digo, se necesita bastante imaginación, ¿verdad? Para poder decir, Dios me está hablando, ¿verdad? Algo especial de esa manera, ¿sí? No digo que Dios no hable por medio de la Escritura. Dios habla por medio de la Escritura, pero tenemos que leerla, ¿sí? No utilizar recursos fáciles, ¿sí? Entonces, esto también es falsa esperanza. Hay otra falsa esperanza también que es la que se fundamenta en ideas que la Biblia no sustenta. ¿Sí? Por ejemplo, acompáñenme a Esdras. Normalmente no vamos mucho a este pasaje, pero es Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, y luego ya sigue Esdras. Esdras 10, versículo 4. Esdras era un sacerdote del pueblo judío, que regresó de la tierra de Babilonia, donde estaba cautivo el pueblo, y mucho pueblo regresó con él a Canaán, ¿verdad? La tierra prometida, ¿verdad? El Israel histórico, ¿sí? Y Esdras recibió la misión de purificar al pueblo, porque el pueblo se había mezclado con personas que no eran creyentes, había tenido hijos con ellos, ¿verdad? Con ellos y ellas, y eso era prohibido por la ley de Dios, ¿sí? Y entonces Esdras recibió la misión, pues, de purificar al pueblo, ¿verdad? De separarlo de los pueblos paganos para poderle rendir culto a Dios de una forma íntegra y pura. Y bueno, vamos a ver lo que dice ese versículo. Esdras 10, versículo 4, dice, levántate porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon mano a la obra. Esto le dicen a Esdras, o Esdras, algunos dicen Esdras, ¿sí? Entonces, Esdras no dijo, bueno, solamente voy a orar y que Dios haga las cosas. No. Le dicen, levántate porque esta es tu obligación, Dios te ha escogido para esto, nosotros estaremos contigo y te apoyaremos, esfuérzate y pon mano a la obra, y por lo tanto el Señor te va a respaldar por obediente. ¿Sí? El obrar de Dios, la esperanza de acuerdo con la palabra de Dios, también implica que vamos a asumir la responsabilidad que nos toca en aquello que deseamos que Dios transforme. No vamos a estar
simplemente diciendo, no, pues que Dios lo haga y se acabó. Alguien puede decir, ¿qué has hecho tú? Tengo este problema. Y bueno, ¿y qué has hecho sobre ese problema? Pues nada más orar. Bueno, ¿y puedes hacer algo más? Sí, pero es que pasa esto, pero lo puedes hacer. Pues sí, pero es que voy a batallar y me van a hacer una cara y se van a molestar, ¿verdad? Pues bueno, esa es tu responsabilidad. Si puedes hacerlo, ¿sí? Hazlo. Asume esa responsabilidad. Ahora también, una persona que batalla con la tentación, ¿sí? Con la lujuria, ¿verdad? Y demás cosas, ¿verdad? Ay, que Dios me quite, ¿verdad? Que Dios me quite esta situación, ¿verdad? Pero esa persona se pone a ver cosas que no debe de ver, se pone a ir a lugares donde no debe de ir, ¿verdad? Pues no puede decir, Dios, quítame esta tentación porque yo no puedo. Pues no, obviamente no, tiene que asumir la responsabilidad de que tiene que poner de su parte, así como dice aquí, esforzarse por tomar las decisiones correctas y orar, y no solamente evadir la responsabilidad. Porque también a veces toca que hacemos de Dios el comodín, ¿verdad? Que Él lo haga todo. Y ok, hay veces que Dios lo hace todo, sí, cuando nosotros no tenemos ningún margen de maniobra, ¿sí? Cuando nosotros no podemos, ya la situación está de tal manera que no tenemos opción. Ahí el Señor obra y el Señor toma la responsabilidad de alguna manera, ¿verdad? Pero cuando tenemos un margen de maniobra, cuando podemos tomar una decisión, no podemos usar a Dios como que, ándale, aventarlo al ruedo, que Él se pelee por nosotros y haga las cosas por nosotros y finalmente ya desentendernos de la situación y no tomar la seriedad de las cosas conforme a la responsabilidad que tenemos. Esa es una falsa esperanza. Hay otra falsa esperanza también que está muy relacionada con esta, que es una que esté basada en una interpretación incorrecta de las Escrituras. Vayamos a Filipenses 4, versículo 13, un versículo muy conocido. Filipenses 4, 13. Es un versículo muy padre, muy bonito, que muchos lo traemos, ahí nos lo grabamos y nos da inspiración y consuelo en muchas situaciones. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero este pasaje, interpretado fuera de contexto, no tiene nada que ver con un partido de fútbol y a ver cuántos goles meto, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? No tiene que ver. Tampoco tiene que ver con que me levante tarde, se me hizo tarde y alcanzo el autobús ya tarde y quiero llegar temprano de todas formas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí voy corriendo a agarrar el autobús, ¿verdad? Porque todo lo puedo en Cristo, me levanté tarde, me dio flojera, ¿verdad? Pero yo sé que el Señor, ¿verdad? Me va a respaldar. ¿Sí? O tampoco es, compro el billete de lotería, hasta le doy el besito, hombre, este va a ser el bueno, porque Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Pues obviamente está mal interpretado ese pasaje. Está mal usado y está usado para construir una falsa esperanza. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice cuando está en prisión. Pablo lo dice cuando está en prisión y Pablo lo dice que sintiendo gozo y tranquilidad de que a pesar de las circunstancias por las que está pasando, el Evangelio está siendo proclamado.
y que a pesar de la circunstancia en la que él está viviendo, incómoda, lo que sea, tiene fortaleza para seguir un día más porque su fortaleza viene de Cristo y porque está encarcelado por predicar de Cristo. Porque pues no podemos decir, ay, estoy en la cárcel por robar, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? Ese no sería el caso. Entonces es importante a veces estudiar la Biblia para ver en qué contexto se dicen las cosas, para poder aplicar las cosas de acuerdo a cómo Dios quiere que se apliquen. ¿Sí? Entonces esa también sería una falsa esperanza, interpretar la Biblia de esta manera de forma inadecuada. Ahora, vamos a hacer el contraste, vamos a ver las características de la verdadera esperanza, la esperanza cuya encarnación es Cristo mismo. La verdadera esperanza es la expectación de que sucederá algún bien que Dios ha prometido y que está basada en su palabra. Hay una diferencia. Es una esperanza, es un esperar bíblico. Es una expectación que se basa en la promesa de Dios. Por ejemplo, si yo creo, Dios exaltará a los humildes y resistirá a los soberbios. Y si yo soy humilde obedeciendo la palabra de Dios y creyendo que Dios dijo eso y eso prometió, eso es una esperanza verdadera. ¿Sí? Si yo creo y espero la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿sí? Porque el Señor lo prometió en su palabra, y mucha gente dice, ay, hombre, eso ya pasó hace muchos años, no, hombre, no va a pasar nada. Pero mi esperanza está fundada en la palabra de Dios. Esa es una esperanza según la Biblia. Vamos a Romanos capítulo 4. Romanos 4, versículo 18 y 19. Romanos 4, 18 y 19. Vean lo que dice ahí y vean de quién se está hablando ahí. Dice, él creyó. ¿Quién? Está hablando de Abraham. De Abraham. Sí, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Qué le habían dicho a Abraham? ¿Qué le había dicho Dios a Abraham? Tú serás padre de naciones. A tu descendencia daré esta tierra. Así le había dicho Dios a Abraham. A tu descendencia daré esta tierra. Y no se lo había dicho cuando era un jovencito de 20 o 25 o 30 años, sino que se lo había dicho cuando ya era un viejecito de 70 y tantos. Y luego pasaron todavía 20 años y ya tenía 90, ¿verdad? Así una edad bastante avanzada. Y luego su esposa era estéril. Pues ¿de dónde? ¿Verdad? Podía haber dicho, ¿de dónde van a salir los chamacos? ¿Verdad? ¿De dónde va a salir la descendencia? ¿Sí? No hay para dónde hacerse. Pero ¿quién le había dicho? ¿Quién le había dicho que iba a tener descendencia? ¿La hechicera? No. ¿La comadre? No. ¿El psicólogo? No. ¿El médico? No. ¿Los cuates? No.
Dios era el que le había dicho que iba a tener descendencia. Dios dijo una palabra y su esperanza estaba basada en esa palabra. Por eso la esperanza de Abraham no era una falsa esperanza, era una esperanza fundamentada en la palabra de Dios. Esa es la verdadera esperanza. Esa es la característica de una verdadera y bíblica esperanza, cimentada en aquello que Dios nos ha revelado, cimentada en aquello que Dios nos ha dado por su palabra. Dice el Señor Jesús: he aquí, id y predicad el evangelio a todas las naciones, y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, si tengo la esperanza de que el Señor Jesús está con nosotros, aquí con nosotros hasta el fin del mundo y hasta el fin de nuestro último aliento, es una esperanza basada en la palabra de Dios, no es una falsa esperanza. Entonces, por lo tanto, la verdadera esperanza es el resultado de una verdadera salvación. Siempre está unida al nuevo nacimiento y a la obra del Espíritu Santo y a la fe personal en Cristo. Para tener verdadera esperanza hay que nacer de nuevo. ¿Cómo nacemos de nuevo? Recibiendo al Señor Jesucristo en nuestro corazón como un acto consciente y voluntario y conociendo las implicaciones que esto conlleva. Ahí puedo ya detectar, conocer, discernir la verdadera esperanza que Cristo nos da, que Cristo nos anuncia en este tiempo, en esta época, en esta celebración. ¿Cómo podrá alguien tener verdadera esperanza si no ama, si no confía en el Señor Jesucristo? Es imposible. Así como es imposible que el hombre se salve a sí mismo y que el hombre sea santo y correcto por sí mismo, es imposible que el hombre por sí mismo tenga una verdadera esperanza. Su esperanza siempre será falsa, basada en sus deseos, basado en sus anhelos, basado en sus comodidades, basado en lo que le acomoda, basado en lo que oye, basado en lo que otros hacen. Esa va a ser su esperanza si no ama y confía y obedece al Señor Jesucristo. La pregunta principal: ¿amamos y confiamos en Cristo? Amén, gloria a Dios, y que ese amén lo recordemos cuando haya algo que nos va a doler decidir. Porque seguir a Cristo duele. Si no le duele nunca, si no sufre ni la más mínima incomodidad por seguir a Cristo, pues es una especie de pantomima religiosa, ¿verdad? O sea, es una obra teatral, ¿verdad? No es una verdadera vivencia. Pero si sufre alguna incomodidad, algo que le cueste, algo que tenga que renunciar para seguir a Cristo, ahí está la verdadera esperanza. Y podemos tomar la palabra que dice aquí en la Escritura como nuestras propias promesas. Vamos, por favor, acompáñenme a Colosenses, capítulo 1. Versículo 4 y 5. Ahí tenemos otro ejemplo de verdadera esperanza. Colosenses capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice así: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis hacia todos los santos, Pablo le escribe a los colosenses, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos, de la cual ya oísteis antes por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Cuál es
la esperanza que tenemos reservada en los cielos. Tenemos la esperanza de una vida eterna. Tenemos la esperanza de estar con el Señor. Tenemos la esperanza de que estemos en un estado en el donde se acabe el dolor, se acabe el sufrimiento, se acabe el pecado. Esa es nuestra esperanza. ¿Y de dónde nos la sacamos? La inventamos así de un libro de filosofía, ¿verdad? De un libro de buenas costumbres. No, la palabra de Dios nos lo dice. El Señor Jesucristo nos lo dice. Dice el Señor Jesucristo: voy a preparar morada para ustedes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los diría. Nuestra esperanza está basada en esas palabras, no en un antojo emocional momentáneo, una emoción. En eso no. Por eso la gente que no sigue a Cristo son personas que no tienen esperanza. Ve con alguien allá afuera: oye, ¿qué va a pasar cuando te mueras? No, pues quién sabe. No, pues yo a lo mejor pues voy a ser un espíritu, ¿verdad? Que va a andar ahí penando, ¿verdad? O a lo mejor nomás me van a comer los gusanos, o quién sabe, ¿verdad? Y así te responde la gente, ¿sí? Divaga. Y es un estado de angustia que, aunque no lo reconozcan, finalmente ahí está. ¿Sí? Entonces no hay esperanza. Y si tiene alguien algo de esperanza, no, pues mínimo a ver si alcanzo con lo que hago de bueno, pues a ver si alcanzo mínimo el purgatorio, para que pues ahí, ¿verdad?, pasarla mal un rato y a ver si tengo chance, ¿verdad?, de que ahí me arreglen la papelería, ¿verdad?, para poder pasar al cielo. Así, cuando más, ¿verdad? Sí. Pero nosotros tenemos una esperanza firme, una convicción firme en el Señor, porque es en su palabra donde tenemos fundamentada esa esperanza. Entonces, por lo tanto, también la verdadera esperanza es una esperanza global en su enfoque. ¿Qué queremos decir con global? Que las promesas de Dios se refieren también a todo su pueblo, ¿sí? No se refieren solamente a mí como persona, ¿sí? Porque pasa lo que les comentaba hace un momento, que luego hay personas que interpretan la Biblia y creen que las promesas son solamente para Él. Y son solamente para Él, y luego esas personas creen que por eso Dios está obligado a prosperarlos y que les vaya bien todo el tiempo, sin la mínima incomodidad. Y en la mínima incomodidad, pues Dios, ¿qué pasó? Pues ¿qué no dice aquí, verdad? Que no te pasará, ¿verdad? Entonces, el Señor también habla de forma global, habla a su iglesia. Y dentro de su iglesia ya le habla a Pepe, le habla a Ivette, ¿verdad? Le habla a Jesús, le habla a Leti, ¿verdad? Sí, pero dentro de un cuerpo, dentro de un plan, de un cuerpo que es su pueblo. Entonces no podemos esperar interpretaciones siempre extremadamente individualizadas de la Biblia. Porque también Dios está al pendiente de su propio plan en los acontecimientos. La esperanza verdadera también está fundamentada en que Dios reciba la gloria. No nosotros. Que Dios sea el que reciba la gloria. Porque la esperanza tradicional, la del mundo, es: yo tengo la esperanza de ser famoso. Yo tengo y lo podemos ver en el lenguaje de la gente. Yo tengo la esperanza de tener un negocio. Yo tengo la esperanza de ser youtuber. Yo tengo la esperanza de ganar millones. Yo tengo la esperanza de tener esa casa.
Tengo la esperanza de tener ese empleo. ¿Sí? En esa esperanza, ¿quién se está glorificando? Pues yo. Pero también hay la esperanza que es la verdadera, donde Dios, ese es el que se glorifica, como en un caso como el de Abraham, donde creyó en esperanza contra esperanza, viendo su cuerpo como ya muerto, y donde Dios todavía le decía, de ti saldrán naciones, y viendo su cuerpecito, ¿no? Sí. Eso es que Dios se glorifique. Acompáñenme a Filipenses, por favor, capítulo 1, creo que está ahí al lado ahí de Colosenses, o es uno antes. Sí, es uno antes. Filipenses 1, versículo 12 y 13. Dice así, Filipenses 1, versículo 12 y 13. Dice Pablo a los filipenses: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, alentados en el Señor por mis cadenas, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Fíjense cómo Pablo estaba en las prisiones. Cuando escribe esta carta, él está en prisión. Por eso dice ahí, ¿verdad?, sus cadenas. Pero imagínense si Pablo dijera: estoy en prisión, no me dejan salir. Así, hermanos, por favor, hagan algo para sacarme de aquí. Hablen con quien tengan que hablar para que yo salga de aquí. Muévanse. Ustedes son mi esperanza para que yo sea liberado. No encontramos esas palabras en Pablo. Encontramos que Pablo dice que sus prisiones han servido a la causa de Cristo, porque por esa razón, por el hecho de que Pablo está en la cárcel, la mayoría de los hermanos, alentados por verlo en la cárcel, se atreven a hablar mucho más de la palabra de Dios, anunciar mucho más el Evangelio de Cristo. Y ahí estaba el gozo de Pablo, no en la angustia de que, ay, sácame de aquí. Entonces, la verdadera esperanza, aquí es donde decíamos que es global. No tenemos que vernos siempre nada más a nosotros. Tenemos que vernos también qué pasa con los demás. Qué pasa con la iglesia. Qué pasa con el pueblo. El pueblo, que se avive el pueblo. Y también ahí tenemos esperanza. La verdadera esperanza también es realista. Como les decía hace rato, no es mágica, no es mística, ¿verdad? No está así llena de bibliomancia, utilizando la Biblia como oráculo, ¿verdad? No, es también realista. Dice Romanos 8:28, no es necesario que lo busquen, dice: sabemos que todas las cosas cooperan para bien para los que aman a Dios. ¿Qué esperanza le da ese pasaje de la palabra de Dios? Sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. ¿Qué cosas cooperan para bien? Todas. ¿Nada más las buenas? No, también las no tan buenas. Entonces, las cosas no tan buenas van a cooperar para bien de los que aman a Dios. Entonces, lo que me pase que no es tan bueno, yo tengo la esperanza de que Dios va a obrar y lo va a transformar y lo va a hacer algo bueno. Esa es mi esperanza, basada en la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, es realista lo que les decíamos al principio. No nos promete Dios una vida sin aflicción. No nos promete Dios una vida de solamente cosas buenas, pero sí nos promete que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien.
Eso sí lo promete el Señor. Entonces, pues bueno, para ir concluyendo, la esperanza está personificada en el mismo Cristo. Cuando hablamos de esperanza, hablamos de Cristo, no de un concepto abstracto. Pero sin embargo, tenemos que distinguir en el mundo entre la verdadera esperanza y la falsa esperanza. Porque la verdadera esperanza siempre será en nuestro ser y personalidad un verdadero aliciente para el cambio en nuestra vida, para nuestro cambio de mentalidad, para nuestro cambio de hábitos, para nuestro cambio en general como personas para ser una mejor persona. Con esperanza verdadera, la gente y los hijos de Dios, el cristiano, son movidos para lograr cosas buenas, cosas positivas, aferrados a la palabra de Dios. Pero sin esperanza verdadera, divagamos, fracasamos, deseamos nada más lo cómodo, lo apropiado, y estamos como hacia un lado y el otro, como una ola llevada hacia un lado y hacia otro. Cuando la gente, los hijos de Dios, no mostramos cambios, probablemente se deba a que no tenemos una esperanza sólidamente basada conforme a la Biblia. Y jamás debemos desestimar o subestimar la importancia de tener una esperanza correcta y verdadera en este tiempo. Y entonces, este mensaje se vuelve más que importante en esta etapa del año. Si estamos hablando de que Cristo es la esperanza, de que estamos en la época de la esperanza, pues entonces pongamos bien en la mesa qué queremos decir por esperanza y distinguirla de la verdadera de la falsa. Vamos a ponernos de pie un momento, hermanos. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es nuestra esperanza? ¿Quién es nuestra esperanza? Cristo. Cristo es nuestra esperanza. Siempre asócielo con su persona. Fe, esperanza, amor, santidad tienen un nombre y ese nombre es Cristo. Y recordamos en estas fechas su nacimiento. Cristo ahora está allá a la diestra del Padre porque resucitó. Pero recordamos que vino a esta tierra para redimirnos de nuestros pecados, porque éramos pecadores, estábamos perdidos y todavía somos pecadores, pero ahora estamos redimidos por su sangre, por el sacrificio que hizo en la cruz. Entonces aprovechemos este tiempo para reafirmar un pacto con Dios, un pacto para saber y conocer y volver a retomar para qué estamos aquí y para qué conocimos al Señor y para qué lo recibimos en nuestro corazón. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hablar con el Señor. Hable con el Señor, cierre sus ojos, dígale al Señor en este momento con sus propias palabras o siguiendo mis palabras: Señor, te doy gracias, Señor, en esta hora. Te doy gracias, Señor, por este mensaje. Te doy gracias, Señor, por las situaciones, Señor, en las que me has enseñado, Señor, dónde está tu palabra que es correcta, Señor. Te pido perdón, Señor, cuando he hecho lo que no es deseable a tu voluntad. Te pido perdón cuando he decidido algo que tú no querías que decidiera. Te pido perdón cuando no te tomé en cuenta, no fui delante de tus pies para pedir sabiduría y ayuda y discernimiento para poder decidir una decisión trascendental y difícil en mi vida, y por lo tanto después pagué las consecuencias. Gracias, Señor, te doy porque eres bueno y en tu misericordia has mandado a tu Hijo. Gracias, Señor, te doy en este momento, Señor, porque en tu misericordia me has puesto el querer como el hacer para hacer esta oración delante de ti, Señor, y reafirmar mi compromiso contigo. Y en este momento, Señor, te recibo, Señor Jesús. En este momento que recordamos
tu nacimiento aquí en la tierra, te recibo, Padre, porque dice la palabra, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, serán llamados hijos de Dios. Y Padre Santo, Señor, que quiero ser hijo tuyo, Señor. Y reafirmo ese compromiso de obediencia, de santidad, de apartarme del mundo, de apartarme del mal, de apartarme de lo que tú dices que no es correcto, Señor. Y te pido perdón, Señor, por mi vida anterior, mi vida, Señor, pasada, Señor. Te lo ruego, Señor. Siga con los ojos cerrados diciéndole al Señor, Padre, guíame, Señor. Guíame, Señor, en mi vida, Señor. Que mi vida tenga un propósito para ti. Que mi vida te glorifique a ti. Porque yo no estoy para ser glorificado yo mismo. Porque tú me salvaste y tú me redimiste. Estoy para que tú seas glorificado. Dígale al Padre, heme aquí, ¿qué quieres que haga? Heme aquí, ¿qué me quieres decir? Pongo a disposición mis oídos espirituales, mis sentidos espirituales para recibir lo que tú quieres que haga, lo que tú quieres que piense, lo que tú quieres que siga, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por estas familias. Gracias, Señor Jesucristo, por ser tú mi esperanza. Porque mi esperanza no la baso en un libro de filosofía, en un libro de valores de la secundaria, sino que lo baso en tu palabra, Señor, que tú pronunciaste, Señor, a tus santos escogidos desde tiempos antiguos inmemoriales, Señor, y hasta el día de hoy, porque tú no cambias, Señor, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Cristo es nuestra esperanza ayer, hoy y por los siglos. Gracias, Señor, te damos, Señor. Gracias, Señor, por nuestra bendición, Señor, que nos das este día, este gozo, Señor, que en comunión con tu Espíritu Santo, Señor, estamos ahorita, Señor, celebrando. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.